te damos gracias y que tu palabra siga haciendo, Señor, brillar su luz en nuestra vida y en medio de nuestras oscuridades. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dicen los conocedores, hermanos y hermanas, los conocedores dicen que el ser humano, los cazadores, dicen que el ser humano es el único animal que cae en la misma trampa 2 veces. El único animal que cae en la misma trampa 2 veces. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos de nosotros no aprendemos, hermanos, no aprendemos a evitar caer en aquellas trampas que se nos presentan en la vida cotidianamente. Y realmente hay veces que no aprendemos, en verdad no aprendemos de las lecciones que nos da la vida. Y este es el caso de Acab, este es el caso de este rey de Israel, este rey, que ustedes saben que es el mismo rey que tiene una esposa que se llama Jezabel, sí lo saben, ¿verdad? Sí saben quién es la esposa, Jezabel, que para mucha gente dentro de todo el ambiente, especialmente cristiano, Jezabel representa ese tipo de personas tremendamente, ¿qué diría yo? Instigadoras, tremendamente caprichosas, personas que son aferradas a las cosas que ellos quieren. Porque ustedes recuerdan que Jezabel le mandó a decir al profeta Isaías que así como él Elías, que así como él había hecho con sus profetas de Baal, así también Elías iba a terminar, y mandó a buscarlo, ¿verdad?, para eliminar a Elías. También recuerdan que Jezabel es ese tipo de mujer que también hace que las cosas puedan suceder. En fin, que Jezabel tiene una personalidad que ha pasado por la historia del cristianismo como un ejemplo de una mala mujer, una mala conducta, una mujer vengativa y además también de esas personas que tienen que hacer lo que ellos quieren, simplemente por eso. Acá ha estado saliendo de conflictos. Fíjense, llegan los sirios, están allí, Ben-Hadad les dice, pues mira, te voy a destruir, pero acá reúne a la gente, lo enfrentan, derrotan a los sirios, estos se van, y el profeta le dice, esto fue porque Dios quiso, le dice acá, pero lo previene y le dice, prepárate, porque dentro de un año ellos van a venir otra vez, y se vuelven a preparar, los sirios, Ben-Hadad viene otra vez, se enfrentan, y una vez más los ejércitos de Israel lo derrotan, pero Ben-Hadad dice, bueno, pues es que si no puedes contra ellos, únete a ellos. Y entonces Ben-Hadad le dice a Acab, rey de Israel, mira, perdónanos, es que yo, la verdad, estaba así, se la pinta bonito, y Acab le dice, bueno, no te voy a destruir, así que así quedamos en un buen pacto, no hay problema. Pero el profeta viene y le dice a Acab, oye, estás desobedeciendo lo que Dios te dijo, así que entonces así te va a suceder a ti. Y Acab se arrepiente, viene y ya pasa la situación, pero se van tristes. Vean ustedes lo que dice allí en el capítulo 20 del primer libro de Reyes, capítulo 20, versículos 42 y 43. Y él le dijo, el profeta le dijo a Acab, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano al hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel
Se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. Esta es la situación por la que está pasando acá. ¿Sí? El profeta le dijo, como soltaste a tu enemigo, al enemigo de Dios que se burló, que dijo que ellos eran más poderosos, que dijo, bueno, Jehová nada más es un Dios de las montañas, pero cuando vengamos aquí a la llanura, lo vamos a derrotar seguro. Y Jehová le muestra a Ben-Hadad que en realidad Dios es Dios, no solamente de las montañas, sino de todo. Y por eso, cuando acá suelta a Ben-Hadad y hace un pacto con él, entonces el profeta le llega y le dice esto: por cuanto soltaste de la mano el hombre de Menatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Entonces acá se va triste, enojado, llega a Samaria, pasan estas cosas. Y es cuando allí, triste y enojado, encuentra a un vecino, Nabot, que tiene una viña. La ve el rey y le dice, véndemela, o por lo menos intercámbiamela. Yo te puedo dar una más grande, más bonita que esta, pero mira, como esta está cerca de mi casa, entonces yo la quiero poner como un jardín. Y ahí vamos viendo el asunto del abuso de la autoridad, ¿verdad? Vamos viendo el abuso de la autoridad. Véndemela de veras. El rey se restringe un poquito y Nabot dice, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que te voy a vender la heredad de mis padres? Y déjenme decirles que para el judío de aquel entonces, por lo menos, para el israelita de aquel entonces, la heredad, la tierra, era algo sagrado, era algo que Dios les había dado y había repartido, ¿verdad? Y por lo tanto no era dable, no era posible que alguien vendiera su tierra, porque era como vender su propia vida. Así que no deberían estar traspasando esas tierras, porque ese era símbolo de arraigo, era símbolo de permanencia, era símbolo de obediencia a Dios. Todo eso hacía que Nabot se mantuviera diciendo, miren, yo no voy a vender esta tierra. Pero vean lo que dice Números con respecto a esto. Abran sus Biblias en Números capítulo 36, por favor. Porque un día hay unas viudas allí que Números capítulo 36. Se les da la tierra, se hace por sorteo, nos dice allí en el versículo 2 del capítulo 36, dice lo siguiente: y dijeron, Jehová mandó a mi Señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi Señor que de la posesión de Zelofehad, nuestro hermano, a sus hijos, y si ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres, y será añadida la herencia de la tribu que se una, y será quitada la porción de nuestra heredad. En otras palabras, estas mujeres, si se casaran con otros de diferentes tribus de Israel, entonces la heredad que ellas tenían pasaba a aquellos con los que se iban a casar. Pero imagínense el relajo, ¿verdad? Imagínense el relajo. Así que en versículo 6 nos viene diciendo lo siguiente: esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo, cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán.
para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Era bastante importante, hermanos, de acuerdo con todos estos señalamientos, el asunto de mantenerse arraigado, de mantenerse allí en el lugar de que los padres le habían heredado a los hijos. Por eso era mejor que se casaran entre de los mismos, de la misma tribu, y no que la heredad, es decir, la tierra estuviera pasando, como dice allí, de tribu en tribu, cuando se casaran con diferentes personas, etc. Era importante. Por eso Nabot se niega a venderle la tierra al rey Acab. Él era el rey. Se niega a traspasársela, incluso a intercambiársela por otra. Pero alguien interviene allí. Ay, caray. Alguien interviene allí. Y viene y lo ve y le dice: oye, Acab, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás así todo deprimido? Y porque Acab, a pesar de ser el rey, hace berrinche. Hace berrinche. Miren el versículo 4 del capítulo 21 del primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 4. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. ¿Y qué hizo? Se acostó en su cama, se enredó allí y no comió. ¿Qué estaba haciendo? Un berrinche, hermanos. Un berrinche. Estaba haciendo un berrinche. Un berrinche de adulto. Porque los niños, ¿verdad?, se tiran en el piso, patalean y todo. Pero este adulto estaba haciendo un berrinche de acuerdo a su edad. Se acuesta, se aprieta allí, no come. Y entonces finalmente viene su mujer y le dice, y le pregunta: ¿qué pasa contigo, mi amor, cariño? ¿Qué sucede? ¿Por qué estás tan decaído? ¿Por qué no comes? Oye, ¿verdad? Y entonces le dice, le cuenta el rey, ¿verdad? Le cuenta su aflicción. Le dice: ay, es que vi esta tierrita y mira, no me la quiso vender. Hace su drama, acá, allí. Y entonces su mujer se enoja y le dice: oye, ¿a qué no eres el rey de Israel? En otras palabras, ¿de qué te va a detener ese puesto? ¿Por qué no haces lo que tú puedes hacer siendo rey de Israel? Pero como él estaba todo deprimido, ¿verdad? Entonces su mujer toma las riendas del asunto y dice: ¿qué cosa? Levántate, come, alégrate, porque yo te voy a dar la viña de Nabot. Y lo que hace es la intriga, ¿verdad? Lo que hace es la intriga. Manda cartas, las sella con el anillo del rey, porque recuerden que antes esas cartas deberían ir con ese sello de cera, y el anillo debería tener el emblema del rey para poder ser autorizadas esas cartas. Así que esta Jezabel se toma la atribución del rey. Escribe cartas, pone el sello, y las cartas decían que deberían hacer cualquier cosa para que Nabot desapareciera. Cualquier cosa.
hermanos, hermanas. Eso significaba, por ejemplo, acusarlo de blasfemia contra el rey y contra Dios. Nabot no hizo nada. Pero Jezabel es esa mujer que ya había cometido algo, ¿verdad? Antes, recuerdan allá los profetas de Baal, la competencia entre Elías y esos profetas, y cómo esta Jezabel había amenazado con matar a Elías. Nabot es acusado por hombres perversos, dice la Escritura, y lo apedrea. Hace un tiempo yo y mi esposa estábamos viendo un canal de la televisión y vimos una película que está en el ambiente musulmán de allá del Medio Oriente. Y entonces es la historia de esta mujer que es ajusticiada por los varones de esta aldea porque fue acusada de adulterio. La trama se desarrolla, hermanos, de esta forma. El esposo quería tener otra mujer, una mujer más joven, una mujer, digamos, más bonita, pero entre los musulmanes, si ustedes pueden mantener más de una mujer, ustedes se pueden casar con más de una. Pero este hombre, debido a su trabajo, no podía mantener más de una. Entonces comienza a idear la forma en la que puede deshacerse de su mujer. Y la forma es acusarla de adulterio. Porque en el país musulmán el adulterio se sigue castigando con la lapidación. Así que toda la trama se va desarrollando, cómo esta mujer trata de mantener su hogar, su familia, y cómo este hombre intenta deshacerse de su mujer simplemente para casarse con la otra. Finalmente, el pueblo, por temor, por diferentes razones, por otras cosas, por sobornos que da este varón a las autoridades religiosas, finalmente la declaran culpable, la sacan y el proceso es el siguiente, hermanos. Se tiene que cavar un hoyo, más o menos, para que la mitad del cuerpo de quien va a ser ajusticiado quepa allí. Luego se rellena, se retaca bien a la persona, se le amarran los brazos para que no se pueda defender. Entonces comienza el proceso de la lapidación. Se pinta una raya y los varones del lugar toman las piedras y empiezan a aventarlas. Así que esta mujer indefensa, con la mitad del cuerpo metida en la tierra, las manos amarradas, es apedreada finalmente. Y este hombre ya, una vez que y lo más trágico es que este varón hace que sus propios hijos apedreen a su mujer, a su esposa, a su mamá. Sus propios hijos. El esposo hace que sus propios hijos apedreen a su mamá. Y primero uno se niega, no quiere, está llorando, y el papá le dice que tienes que ser hombre, y le da la piedra y le dice, y le hace un montón de cosas para que el pobre niño pueda apedrear a su propia madre. Pero una vez que tira la primera piedra y el papá sigue insistiendo, entonces este pequeño empieza a tirar piedras ya con más fuerza y con más furia. La esposa muere. Este hombre se siente libre para casarse con esa otra, pero se encuentra con la noticia de que a esa muchacha con la que él pretendía casarse, se la dieron en casamiento a alguien más.
Y todo esto, hermanos, simplemente porque tenía el deseo de tener una esposa, pero no podía mantener más de una. Más o menos así estaba Acab. Era rey, tenía muchas viñas, tenía muchos viñedos, tenía tierras, tenía todo el poder que se podía ejercer, pero también sabía cuáles eran las leyes que Dios había comandado. Así que por eso no puede simplemente ir y tomar la tierra, apropiársela, quitársela a Nabot, porque simplemente era rey. No. Por eso también Jezabel tiene que idear qué se puede hacer para poder hacerlo legítimamente, entre comillas. Y ustedes ya conocen qué es lo que hizo Jezabel. Entonces, cuando muere Nabot, le da la noticia a Jezabel se la da a Acab, y Acab se recobra el ánimo, se pone muy contento, qué feliz soy, dice él, y entonces comienza otra vez a ir para poner allí para tomar posesión de la tierra de Nabot. Con lo que no contaba era con un profeta. Vean lo que dice allí a partir del versículo 17. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, el mismo Elías que había confrontado a los profetas de Baal, el mismo Elías que había declarado sequía sobre la tierra de Israel, el mismo Elías que le había estado causando problemas a Acab, hermanos. Y ese es el mismo al que manda Dios a enfrentar una vez más al rey Acab. Y dice el versículo 19: y le hablará diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y porque, aunque fingiera demencia acá, sabía muy bien, yo creo, lo que su esposa Jezabel había hecho para poder conseguir esa viña de Nabot. En otras palabras, lo que está haciendo Elías es acusarlo de asesinato. Y no solo de asesinato, sino también de despojo. Acá, hermanos y hermanas, no aprendió. Fue en contra de Jehová cuando perdonó a Ben-Hadad, y ahora fue en contra de Jehová, ¿verdad? Provocando el asesinato de Nabot y el despojo de sus tierras. Verdaderamente hay gente que no aprende, hermanos, de sus propios errores, de sus propias fallas, de sus propios conflictos. Hay gente que no aprende. El ser humano es el único animal que cae en la misma trampa dos veces. Porque si hay un animal, hermanos, que cae en una trampa y logra zafarse, nunca más va a volver a caer en la misma trampa, por lo menos. Eso quiere decir que aprendió de sus errores. Acompáñenme allí a Gálatas, por favor, al capítulo 2. Porque en este pasaje encontramos a Pablo describiendo la situación en la que había encontrado a Pedro y a otros de los discípulos, que unas veces andaban bien con los gentiles, pero cuando llegaban los gentiles
cuando llegaban los judíos, entonces ellos se retrataban y andaban con los judíos y era aún así hacer dobles cosas que a Pablo no le gustó. Pablo no le gustó definitivamente, decía, oiga, pues ¿qué les pasa? ¿Por qué andan más o menos como hipócritas, no? ¿Sí? Y entonces la situación que Pablo reclama allí es que se decidan, realmente se decidan. ¿Por qué? Porque ahora lo importante es la fe en Cristo Jesús y no el asunto de las leyes, no el asunto de la ley, como se tenía que hacer, ¿verdad? Porque algunos decían, es que mira, para ser salvo, lo que necesitas también, además de la fe en Cristo Jesús, necesitas cumplir la ley. ¿Qué significaba cumplir la ley? Hacerse la circuncisión para los varones, ¿sí? Hacerse la circuncisión y guardar otras de las ordenanzas de la ley judía. Así que entonces Pablo está reclamándole a Pedro allí, o está escribiendo a los Gálatas, que le reclamó a Pedro lo que estaban haciendo. Bien, vean el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, si ya estás viviendo verdaderamente tu vida entre los gentiles, porque recuerden que Pedro también tuvo que predicar a los gentiles, no solo a los judíos. Entonces, ¿por qué haces que los gentiles se cumplan este asunto de la circuncisión? Bueno, dice Pablo, nosotros sabemos, ¿verdad? Nosotros sabemos que el ser humano, la persona, el hombre, la mujer, no son justificados por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Y entonces eso hace toda la diferencia. Vean lo que dice el versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me ama. Hermanos, hermanas, nosotros sabemos que el ser humano no es justificado porque cumpla ciertas leyes, porque lleve a cabo al pie de la letra ciertos ritos o ciertas ceremonias o ciertas normas que estaban implícitas en el Antiguo Testamento. No, porque cuando el Señor Jesucristo vino y se entregó su vida por nosotros, entonces nos dimos cuenta de que es por la fe en Cristo Jesús que nosotros somos perdonados. Pero eso no quiere decir que perdone nuestro pecado. Perdona al pecador. Pero, hermanos, hermanas, el pecado está ahí. El pecador ha sido justificado, pero el pecado está ahí. Por eso, Pablo dice, oigan, si las cosas que destruí, aquello que ya se quedó atrás, aquel mi pecado, aquellas mis errores, aquellas mis faltas, esas cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, entonces verdaderamente estoy faltando. Verdaderamente soy un transgresor. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, reconstruyen cosas que ya están derribadas? Vamos a pensar un poco en este asunto de lo que nos dice Pablo allí mismo en Gálatas, pero en el capítulo 5. Acompáñenme. Capítulo 5, a partir del versículo 19, que dice lo siguiente:
Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías,